Bueno, antes de arrancar con los diagramas de caso de uso, llámese casos de uso de los movimientos que estamos desarrollando o modelo de negocio, primeramente es importante poder interpretar qué representa un actor dentro de un sistema. Aquí, por ejemplo, en el libro, en la página 70, van a encontrar algunos conceptos y a veces, por ejemplo, es un poco confuso por las palabras técnicas que usan los libros, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de desglosar un poquito qué es lo que intenta dar a comprender el libro sobre los actores. Y nos dice que un actor es una idealización de un rol que es desempeñado por una persona externa, un proceso o cosa que interactúa con el sistema. O sea, el actor, en pocas palabras, va a ser ese usuario que va a estar interactuando con el sistema. Usuario es diferente a empleado. Un empleado es una persona física que puede tener un cargo dentro de la empresa. Sin embargo, un usuario es el papel que esa persona desempeña dentro del sistema. Va a ser los roles o los permisos que nosotros le vamos a dar a esa persona. Un usuario, por ejemplo, encargado de compra, yo le puedo asignar a 3 personas. Por ejemplo, encargado de compra va a ser Juan, Beto y Carlos. Los 3 van a tener el mismo rol. Van a tener solamente acceso a poder registrar la factura y registrar las notas de crédito de compra, por dar un ejemplo. Entonces, el actor representa eso. El usuario que va a estar interactuando dentro del sistema. Un actor caracteriza la interacción que una clase de usuario externo puede tener con el sistema durante la ejecución de un usuario físico. Puede estar ligado con múltiples actores dentro del sistema. O sea, con un actor yo puedo representar varias personas. Encargado de compra puede ser Juan, Pedro, María. Los 3 son encargados de compra. Se representa solamente con un usuario que va a interactuar. Detrás de ellos están las personas físicas, pero tienen el mismo rol dentro del sistema. Diferentes usuarios pueden estar ligados con el mismo actor y por lo tanto representan múltiples instancias de la misma definición del actor. Por ejemplo, una persona puede ser un cliente y también puede ser un cajero dentro de una tienda. Cada actor participa en una o más casos de uso, interactuado con el sistema de uso y por tanto con el sistema o clase que posee el caso de uso. Mediante el intercambio de mensajes. La implementación interna de un actor no es relevante en el caso de uso. Un actor puede estar suficientemente caracterizado por un conjunto de atributos que le define su estado. O sea, en pocas palabras, el actor no es más que otra cosa que el usuario que va a estar siendo representado dentro del sistema. Otro ejemplo básico, cuando nosotros buscamos una empresa para informatizar, a veces la empresa es pequeña y decimos que solamente una persona hace todo dentro de la empresa. Esa misma persona es el cajero, es el propietario, es el gerente, es el encargado de compra, hace todo. Pero nosotros podemos representar dentro de un sistema por varios usuarios. ¿Para qué? Para poder ordenar la forma de trabajo dentro del sistema. Porque el usuario no representa a la persona física, sino las acciones que van a hacer sobre el sistema. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo ya representado dentro de los casos de uso. Este ejemplo de caso de uso ya representa el sistema. A este cuadro que ustedes ven acá, este rectángulo grande que se ve acá, representa el sistema. En este caso el ejemplo es un catálogo telefónico. Y aquí adentro se representan los casos de uso. Estas hélices que vemos acá, a esto le conocemos como caso de uso. Representa
comprobar estado, hacer pedido, rellenar pedido, establecer créditos. Estos van a ser los procesos, las acciones que se van a hacer dentro del sistema. ¿Y quiénes lo van a hacer? Están representados por estos actores que están a su alrededor. Por ejemplo, el actor vendedor puede comprobar el estado y hacer pedido. El actor mensajero solamente puede rellenar los pedidos. El actor supervisor puede establecer los créditos nada más. Sin embargo, el actor cliente puede comprobar estado, hacer pedido y establecer el crédito. Y aquí no define el concepto del sistema en sí. Catálogo telefónico representa el nombre del sistema. Los procesos que están representados con estas hélices son los casos de uso. Las líneas de comunicación entre actor y caso de uso son las relaciones. En este caso utiliza una relación que se llama asociación, donde representa una sociedad entre el actor y el caso de uso. El nombre del caso de uso, el que va adentro, y el actor, que se representa por este pequeño muñequito que se ve aquí. Eso representa a un actor dentro del sistema. Esto es lo que tenemos que representar. ¿De dónde sacamos el actor? Vamos a verlo más adelante. Aquí un pequeño ejemplo o concepto más bien de lo que es un caso de uso. Es una unidad coherente de funcionalidad externamente visible proporcionada por un clasificador denominado sistema y expresada mediante secuencia de mensajes intercambiados por el sistema y uno o más actores de la unidad del sistema que están relacionados a ello. ¿Cuál es su propósito? Definir una pieza de comportamiento coherente sin revelar la estructura interna del sistema. ¿Qué nos quiere decir eso? Que el propósito de nuestro caso de uso es representar los procesos que va a tener mi sistema sin la necesidad de describir cómo va a funcionar. Un ejemplo básico yo puedo representar como caso de uso un pedido, una orden de compra, una factura de venta, una apertura de caja, una recepción de servicio, una solicitud de servicio, un registro de agenda médica, representar nada más el proceso, pero sin describir cómo va a funcionar ese pedido, cómo va a funcionar esa orden de compra, cómo va a funcionar esa agenda médica. Solamente representar los procesos, es lo que me explica aquí más abajo el concepto y el propósito del caso de uso. Después pueden ir leyendo y interpretando cada concepto, ¿verdad? Pero esa es la idea central que tiene que tener sobre los casos de uso. Ustedes tienen el libro a mano. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a representar esto a nivel de sistema? Este es un ejemplo que estábamos trabajando y más abajo tiene ya la extracción de eventos, el cuadro de requerimientos y mi lista de requerimientos. Cada uno en base a sus proyectos llegaron ya hasta aquí, mínimamente. Una vez que yo tenga esta lista de requerimientos, ya puedo armar mi caso de uso. Como había explicado en la última clase, el diagrama de actividad es totalmente ajeno a lo que es el sistema. ¿Por qué? Porque solamente representa la actividad o la funcionalidad que tiene el sistema, que está teniendo la empresa al momento que yo hice mi relevamiento. Entonces, aquí nosotros vamos a tratar de ordenar un poquito de cómo tiene que trabajar el sistema. En base a ese ordenamiento, haremos nuestras especificaciones para la funcionalidad y en base a esas especificaciones, seguro más adelante se va a programar y desarrollar para que funcione ese sistema. De donde yo tengo los actores, los procesos, ya tengo mi lista de requerimientos. Y aquí en mi lista de requerimientos tengo que clasificar cuáles van a representar una interfaz gráfica y cuáles van a ser procesos internos nada más. ¿Por qué? Porque en los casos de uso solamente tengo que representar aquellos casos de uso que se van a convertir en interfaz gráfica de usuario. ¿Qué significa eso? Aquellos casos de uso por donde yo voy a
poder introducir datos o alimentar datos a través de ellos para mi base de datos. ¿Cuáles van a ser aquellos procesos que van a recabar información? Por ejemplo, una factura va a ser una interfaz gráfica donde yo registre los datos de la factura de compra. Cuentas a pagar es un cálculo que yo voy a hacer adentro de esa factura nada más, por lo cual no se representa como interfaz gráfica. Libro IVA de compra tampoco necesito representar como interfaz gráfica. ¿Por qué? Porque el libro IVA de compra se genera a partir de la factura. Por ahí puedo tener en la parte de informes una pequeña interfaz en donde yo muestro todos los totales de IVA que fui generando en el mes, pero eso ya es parte de informe. Aquí estamos hablando de proceso. ¿Se entiende un poquito esa parte, verdad? Entonces, pasando esto a limpio un poquito, tengo que diseñar mi primer caso de uso, y mi primer caso de uso es el modelo de negocio. ¿Qué representa el modelo de negocio? La estructura general, cómo va a estar compuesto mi sistema. Si yo el modelo de negocio represento de forma, en vez de horizontal, de forma vertical, sería similar a la estructura del famoso menú que hacemos en nuestro sistema, donde tienen los referenciales, los movimientos, los informes, la ayuda, etc. Entonces, ¿de dónde yo obtengo los actores? Yo ya hice mi extracción de eventos. ¿Se acuerdan la pregunta que teníamos nosotros? ¿Quién se encarga de registrar tal proceso? Donde definía mi sujeto, verbo y objeto, en donde mi sujeto era el usuario que va a interactuar, el cual se va a convertir en un actor. Yo, por ejemplo, le digo personal de depósito, se encarga de registrar los pedidos de compra. Encargado de depósito, le generalizo yo para no decirle Juan Pérez y María López cargan los pedidos. Entonces yo represento con un actor general nada más, que es el personal de depósito, que puede ser más de una persona. Esto yo tengo que representar como caso de uso, como modelo de negocio. Aquí nosotros habíamos trabajado ya con el diagrama de actividad, un pequeño ejemplo. Vamos a abrir ese mismo archivo que tengo aquí, que se llama ejemplo UML, creo que se llamaba. No me acuerdo cuál de los dos era. No era este. Diseño UML. Análisis y diseño fundamental. Habíamos realizado solamente el diagrama de actividad como ejemplo, pero no estaba completo. Empezamos y después creo que en la pizarra terminamos haciendo, y esto representamos solamente cómo se debería utilizar las herramientas. Vamos a cerrar completo. Dentro mismo de la carpeta análisis y diseño, directamente clic derecho, add diagram para agregar un nuevo diagrama, y aquí use case diagrama o diagrama de caso de uso. Seleccionamos y nos va a crear un archivo y directamente nos habilita para poder modificar el nombre. Le llamaremos modelo de negocio, ya que representará el modelo estructural de cómo va a estar compuesto. Aquí, en base al tipo de diagrama, ya le había explicado aquí que en la parte de los elementos me va a traer los elementos correspondientes a cada diagrama. Si hago diagrama de actividad, me va a traer los elementos correspondientes al diagrama de actividad. Si hago caso de uso, me va a traer los elementos que se usan dentro de un caso de uso. Primeramente teníamos que representar, como este ejemplo, nuestro sistema. Creo que me pasé un poquito, pero era la estructura general, el esquema general del sistema. Aquí, System.ari es el elemento que puedo utilizar para representar mi sistema en general.
vamos a representar los casos de uso por paquetes. ¿Por qué? Porque los paquetes son contenedores. Dentro de cada paquete vamos a representar los módulos que va a tener mi sistema. ¿Para qué? Para que cada diseño que yo vaya realizando, ya sea diagrama de secuencia, diagrama de clases, se represente dentro de los paquetes. Si voy a representar mi módulo, si mi módulo es servicio, si es compra, represento el paquete de compra y adentro de ese paquete va a ir todos los diagramas de clase y todos los diagramas de secuencia correspondientes a mi módulo. También tengo que representar como módulo la parte de mis referenciales que voy a utilizar y la parte de mi seguridad, que va a ser donde el usuario va a dar roles y permisos al usuario. Entonces, dentro de ese paquete va a ir todos los diagramas de secuencia y clase correspondientes a los referenciales. Mi sistema también tiene que generar informes independientemente al módulo que utilice. Los informes representamos dentro del sistema como un módulo independiente. Entonces va a haber un paquete de informes donde se van a gestionar los informes y dentro de ese paquete va a ir todos los diagramas de clase y diagramas de secuencia para los informes. Hasta ahí, todo claro. Entonces, empecemos. Selecciono un paquete. Primero, mi módulo, por ejemplo, puede ser gestionar compra, gestionar venta, gestionar servicios, de acuerdo a lo que cada uno está haciendo. El mío va a ser gestionar de compra porque voy a utilizar este ejemplo del cuadro de requerimiento, extracción de eventos y lista de requerimientos que usamos como ejemplo. Gestionar compras, siempre con el verbo correspondiente. Puedo achicar, puedo hacer lo que quiera con este paquete, de acuerdo al gusto de cada uno. También necesito un paquete en donde gestione todos mis referenciales y la parte de seguridad, la parte de los permisos para que un administrador pueda definir y darle roles a los usuarios, al cual le voy a llamar mantenimiento y seguridad. Si es muy largo, quiero poner la letra uno debajo de otro, puedo seleccionar. Aquí tengo un elemento que se llama Word Wrap Name, lo que me permite hacer esto. Entonces, ya tengo mi mantenimiento y seguridad, mi gestionar compra. Como nosotros vamos a trabajar solamente con un módulo, solamente voy a representar un paquete del módulo trabajado. Cuando para su taller le agreguen otro módulo, va a haber, por ejemplo, acá un módulo para compra, otro módulo para facturación. Para cuando lleguen cuarto ya van a tener compra, facturación, servicios y tienen toda la cantidad de módulos que van desarrollando. Lo que sí voy a representar es mi paquete en donde voy a gestionar mis informes, al cual le voy a llamar gestionar informes. Y aquí ya definir los actores. Y para definir los actores, yo tengo que ver o mi extracción de eventos, o también puedo ver mi cuadro de requerimiento, porque adentro de mi cuadro de requerimiento está también mi evento. Entonces, me fijo yo que tengo un personal de pedido encargado de compra. Tengo solamente dos actores. ¿Por qué? Porque trabajo solamente con un módulo. Cuando trabajen con más de un módulo, por ejemplo, tienen compra y venta, ya van a tener cajero, jefe de caja o personal de venta, de acuerdo a cómo le llamen. Entonces, en este caso represento mis dos actores. Aquí defino el actor. Este se va a llamar personal de depósito. El nombre es muy largo, entonces voy a achicar un poquito. Y mi otro actor era encargado de compra. Que va a ser el encargado general y tiene que ser el mismo nombre que yo definí
en mi extracción de ventas. Luego, como los dos están en el módulo de compras, esto es el módulo de compras, porque es lo que estoy representando, entonces los dos van a tener acceso a ese módulo, por la cual tengo que representar la relación utilizando esta relación de tipo asociación, de esta manera, utilizando el concepto de la generalización. Ahora, ¿quién va a ser el que le va a dar permiso a estos usuarios? Dentro de cualquier empresa que maneje un sistema, siempre debe existir una persona quien administre ese sistema. Por cualquier problema o eventualidad, falta referenciales, el administrador del sistema le encarga de cargar. Yo no le puedo dar permiso a mi personal de compra si él se encarga de registrar los pedidos, la factura, las notas de crédito. No puedo decirle también cargame los referenciales sumándole la cantidad de trabajo que tiene. Entonces, si está cargando una factura, el proveedor es nuevo, no está en el sistema, tengo que llamarle directamente a mi administrador que me cargue los datos de ese proveedor y luego continúo. Entonces, tenemos que definir un actor que sea el administrador, al cual le vamos a llamar admin, y que va a estar relacionado exclusivamente. Ahí está. Exclusivamente, como decía, con el sistema. En algunos casos hay gente que dice que representa el actor con todo el sistema, con los módulos y con el informe. Tiene que tener en cuenta, cuando yo defino aquí un rol al actor, le estoy diciendo que este actor puede gestionar también los procesos de compra, pero dentro del sistema eso no pasa. El actor puede tener acceso, o el administrador más bien puede tener acceso a todo, pero no puede gestionar él una factura dentro de una empresa. Acuérdense que cada proceso que se realiza dentro del sistema mínimamente tiene un atributo en cada tabla que es una auditoría, en donde se registra quién se encargó de insertar, actualizar o eliminar ese proceso. En una empresa mínimamente organizada tiene que existir esa auditoría. Al hablar de auditoría no es solamente que tenga una tabla de auditoría, sino dentro de una tabla mismo puede haber un atributo de auditoría, donde yo defina quién registró este proceso, o quién eliminó, o en todo caso quién modificó. Y me registra todas las modificaciones que se hizo en base a esa gestión. Entonces no puede aparecer, por ejemplo, un administrador como si fuera quien registró la factura, porque no está en esa área, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que representar solamente el rol y el papel que va a cumplir cada usuario dentro del sistema. Ahora, los permisos y los accesos que tenga, eso ya se define en el sistema. También tengo que definir los informes, quiénes van a tener acceso al informe. Y los informes tienen que tener en cuenta que eso es más nivel gerencial. Por ejemplo, si hay un gerente, aparte de estos dos actores, el gerente no se va a encargar de registrar una nota de crédito, una nota de remisión, ellos ven un resultado nomás ya. Entonces, tienen acceso para acceder a los informes estadísticos, a los resultados finales nomás ya. Ahora, un encargado de compra, por ejemplo, puede gestionar un listado de mi inventario que tengo actualmente, por más que el personal de depósito sea el que registre esos pedidos, ¿verdad? Entonces a él le vamos a definir cómo que va a poder gestionar los informes.
¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? Esto es representando la generalización. Y vamos a ver un poquito, un pequeño concepto sobre generalizaciones que tengo más abajo. ¿Cuál? Y de acuerdo al módulo, ustedes un módulo nomás, entonces va a ser hasta ahí. El día que le agregue más módulos va a ir creciendo un poquito más, porque acá representamos solamente el esquema general del sistema nada más. Acá hay algunas pautas para tener en cuenta lo que serían los casos de uso, para que definan un poquito los conceptos. Sería como un resumen esto. Aquí, modelo de negocio, el cual estamos utilizando. Un modelo de negocio es un generador de potenciales configuraciones del sistema. Los posibles sistemas son su extensión o valor. Todas las configuraciones consistentes con el modelo debería ser posible. A veces, sin embargo, no es posible representar todas las restricciones dentro de un modelo. Y está subrayado un concepto para que se pueda entender mejor. Un modelo de negocio es también una descripción estructural genérica del significado de un sistema. Las descripciones son su objetivo o significado. Un modelo es siempre una abstracción a un cierto nivel, o sea, algo que captamos de acuerdo a la investigación que fuimos realizando. Se representa de dos maneras, como les mostré, por paquete o se puede representar por caso de uso. Por paquete es más representativo porque son contenedores en donde van a ver más adelante cuando hagamos lo demás de diseño cómo vamos a ir organizando esa parte. Algo muy importante, se puede utilizar generalizaciones dentro de un modelo de negocio. ¿Qué significa una generalización? Representar más actores pero que estén generalizados por uno. Por ejemplo, tengo, por dar un ejemplo, tengo personal de servicio, por dar un ejemplo, y atrás de ello hay una recepcionista, otro tipo de encargado que haga la parte de servicio, un operador, etcétera, y yo generalizo por un actor que se llame personal de servicio, siempre y cuando cumplan el mismo nivel y yo represento por uno. Esto no significa que, como algunos me representan, no, acá está el encargado de compra, atrás está el personal de compra, este es su jefe y acá representa el otro usuario. No, acá se generaliza si hay más de un actor que está siendo representado por un solo actor. Y existe varias formas de generalizar. Y nos representa aquí 3 formas de generalización y nos muestra cuál es el correcto. La primera, por ejemplo, tenemos un encargado de pedido y otro encargado de órdenes de compra que está generalizado por un actor principal que es encargado de compra. Correcto, dice. Se utiliza el concepto de abstracción de generalización. Se extrae un actor principal el cual va a generalizar a los demás actores. Luego tenemos una generalización genérica, el cual nosotros utilizamos en el ejemplo que estamos haciendo. Por ejemplo, tenemos encargado de producción y puede ser cualquier personal que está dentro del área de producción. Es también correcto porque se utiliza el concepto de la estructura genérica, donde yo generalizo todo solamente por uno. Y es la forma más simple y más correcta de hacer. Para no complicarme demasiado, yo utilizo todo de forma genérica. Encargado de compra, personal de depósito, encargado de servicio, personal de servicio, que detrás de ello puede haber varios. Y para no generalizar y complicarme demasiado. Luego, hay otro ejemplo que dice, encargado de venta, que generaliza a un actor. Acá me dice que es incorrecto. ¿Por qué?
Para representar la generalización debe existir dos o más actores conectados por el mismo actor. Ese es principal. Ahora, aquí me da un pequeño concepto de abstracción y generalización. Una abstracción es un tipo de dependencia que relaciona dos elementos que representan el mismo concepto en diferentes niveles de abstracción. Y van a encontrar en el mismo libro, en la página 14. La generalización identifica los supertipos y los subtipos. Es una labor útil del modelo conceptual, porque su presencia nos permite entender los conceptos en términos más generales, más complejos y más abstractos. O sea, de forma general, hablando solamente de una representación de un actor que puede subdividirse en varios. Ahora, si van a utilizar el concepto de abstracción, el primero, deben leer mucho, o sea, la recomendación, y entender muy bien el concepto de abstracción para representar, porque aquí se le puede ir preguntando conceptos muy teóricos si van a utilizar esto. Ahora, el concepto de generalización o representar de forma genérica es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque yo voy generalizando nada más los actores, no voy identificando de forma individual cada actor que está siendo representado dentro de mi sistema, sino lo represento de forma general. Yo puedo hablar de encargado de producción y adentro ya puedo ir definiendo los encargados de controles de calidad, los encargados de controles de producción, los operadores, los encargados de recepción de insumos, etc. Entonces, manejando un poquito este concepto, ya pueden ir diseñando sus casos de uso. Hasta aquí yo ya tengo representado mi caso de uso y balanceado mi modelo de negocio en base a lo que yo definí dentro de mi sistema. Y dentro de mi sistema tengo definido ya mi personal de compra, mi encargado de compra y mi administrador que definí más adelante. Entonces, obtenido esto, yo puedo pasar ya a diseñar mi caso de uso. Y mi primer caso de uso tengo que utilizar mi caso de uso para el módulo que yo seleccioné o el módulo que yo voy a desarrollar. Si se fijan, aquí ya me creó los paquetes correspondientes para la parte de gestión de compra, mantenimiento y seguridad y para la gestión de informes. Dentro de gestionar compra, yo voy a agregar un nuevo modelo o diagrama de caso de uso. Agrego un caso de uso nuevo al cual le voy a llamar caso de uso de compras. Y dentro de este caso de uso de compra voy a diseñar el esquema o los procesos que va a contener mi módulo de compra. Los actores ya no se deben crear. Los autores yo ya había creado, yo puedo directamente reutilizar en base a ese módulo. Primeramente voy a diseñar mi caso de uso que va a estar dentro de mi módulo de compra. Entonces voy a representar un caso de uso general al cual le voy a llamar gestionar compras. Entonces diseño aquí OK, que es caso de uso, que esta pequeña E dice que se ve aquí, que se va a llamar gestionar compras. Ese va a ser el caso de uso principal. ¿De dónde saco los demás casos de uso? Voy a ver mi lista de requerimientos no ya directamente. O puedo sacar de mi extracción de eventos, ya que es lo mismo. Registrar compra es mi primera lista de requerimientos que tengo aquí. Y tengo que ver si mi registro de compra se va a convertir en una interfaz gráfica o no.
En el caso de que sí, yo necesito una interfaz por donde cargue todos los pedidos de compra. Entonces eso se va a convertir en un caso de uso. Represento de esta manera: registrar compras. ¿Quién es el encargado de registrar compras? El encargado de registrar compras, yo veo aquí que es el personal de depósito. Entonces aquí va a estar el personal de depósito. ¿Relacionado con quién? Relacionado con mi caso de uso principal, que es mi gestión de compra. Y tengo que ver si este actor está representado en mi modelo de negocio. Está representado y definitivamente toca compra. Entonces está balanceado con el modelo de negocio y también está balanceado con mi cuadro de requerimiento. Y debo representar la relación que existe entre mi módulo de compra y mi proceso de registro de compra. Y puedo utilizar dos tipos de relaciones: include o extend, que representa dos conceptos principales. El include o la relación include o extend es un tipo de relación fuerte, no es como una asociación. Una asociación, si utilizamos esta asociación, solamente estamos diciendo que estos dos casos de uso están asociados entre sí. Pero cuando vamos a relacionar dos casos de uso entre sí, tenemos que utilizar la relación fuerte: include o extend. Include representa una inclusión. ¿Qué significa eso? Si yo utilizo la relación include aquí o include, le estoy diciendo que este proceso, cada vez que voy a registrar una compra, debe estar incluido sí o sí. No puedo realizar la compra sin registrar, este era pedido de compra, sin registrar los pedidos de compra. O sea, no puedo yo pasar directamente a generar mi orden o a registrar mi factura si es que no registro un pedido. Ese me dice la relación de tipo include, que debe estar incluido. Si yo represento una relación de tipo extend, es una extensión, es una variante, me dice el concepto. ¿Qué significa? No significa que no deba estar, sino puede, o hay ocasiones que puedo obviar, o hay ocasiones que puedo tener. No siempre se va a ejecutar este proceso. Me da la variante de que en algún momento yo puedo directamente generar una orden de compra sin el pedido, o registrar un presupuesto sin el pedido, o registrar la factura sin el pedido. Eso es lo que me dice la relación. Ahora, llevando esto a nuestro diseño, según ustedes, ¿el pedido debe ser include o extend? Include. ¿Por qué? Porque para poder registrar una compra debe registrar un pedido. ¿Otro? Depende del proyecto. Depende del proyecto, ¿por qué? Porque, por ejemplo, uno puede tener necesidades que tengan que registrar un pedido, y en otro caso puede ser una compra sin un pedido. Y en este caso también. ¿Otro? ¿Otro más? ¿Los demás no tienen opinión? A ver, incluye extend. ¿Extend? Si va a ser con pedido de tanta compra o si va a ser sin pedido de la compra. ¿En qué caso sería sin pedido? Cuando ya tenga hecho un pedido, cuando ya le sabe qué es lo que vas a pedir. Y si sabes qué es lo que vas a pedir, no vas a registrar un pedido. No digo que esté mal, estoy preguntando nada más. ¿Hay el compañero de lado? Includo externo ni idea.
¿Por qué? Fundamental, ¿por qué? Guillermo, ¿acá? ¿No tenés compra de él? Ni idea. ¿Bruno? ¿Acá? Incluso porque tiene que gestionar con la compra y después se va. Pero pedido estamos hablando, no compra. Pedido. Hay que registrar si ha sido un pedido. ¿Cómo? Hay que registrar si ha sido un pedido. No puedo yo comprar sin pedir. Sí, incluye. Incluye. Sí o sí tengo que registrar el pedido. Sí, Muy bien tu concepto. Y el de Janina también. Escuche bien cómo dijo Janina. Depende mucho de la empresa. Puede darse el STEM, pero ¿en qué caso? En el caso, por ejemplo, en que yo me voy a comprar, yo personalmente de la empresa, me voy y veo una oferta y directamente compro. No hice un pedido. Si la empresa trabaja de esa manera, que hay ocasiones que directamente se va, veo el cliente, o el dueño, el gerente, principalmente los dueños cuando es empresa pequeña, veo yo y compro, no registro un pedido sin necesidad de, voy a tener, ¿por qué? Porque veo una oferta y voy a llevar nomás ya y registro, no hice un pedido, compré nomás ya, me viene ya con la factura. En ese caso, si hay esa clase de empresa, podría darse lo que es un estilo. En el normal de los casos, si una empresa mediana grande, siempre existe un pedido. ¿Por qué? Porque esa clase de empresa no se puede comprar por comprar. Siempre tiene que haber una evaluación por cada compra que se realiza. Entonces, en ese caso, sería un include, así como específico a los dos compañeros. Entonces, ustedes tienen que ver y analizar bien y saber defender. Lo principal es saber en qué caso ustedes van a agregar incluido Acá no es agregar por agregar. ¿Por qué? Porque esta relación impacta directamente en la programación. Yo que suelo evaluar los talleres y a veces suelo evaluar mesas, le pregunto normalmente cuando evalúo un taller de tercero, el alumno me dice, no, mi factura de compra me permite con o sin orden. Muy bien, vamos a ver cuándo hace con orden así. Y cuando hace sin orden, hace así, funciona perfecto. Vamos a ver por tu caso de uso. Y veo en su caso de uso que está limpio. Y ahí tira toda la borda el análisis que vos hiciste. En ese caso lo que yo digo es que tu análisis está para este lado, tu diseño está a este lado, tu DER va hacia acá y lo más probable es que la programación se vaya hacia acá. No tiene un criterio el proyecto. Entonces, eso es lo que tiene que tener cuidado. O si entran ya en la etapa de programación y ahí te das cuenta, no, para ser más flexible, mi sistema tiene que permitir con o sin orden, o con o sin pedido. Entonces ahí acuérdense, programan y acuérdense de ajustar lo más fácil es ajustar mi diseño, pero no venir a defender y decir, no, ese se me olvidó, no va a cambiar. No existe. O definiste ya tu análisis. Ahí está, son detalles mínimos que parecen pequeñeces, pero que hacen la diferencia. ¿Por qué? Porque ahí está el balance de todo el proyecto. Yo definí hacer esto y así debe trabajar. Entonces aquí tienen que ver bien qué tipo de relación usar. En nuestro caso vamos a dejarle incluido, vamos a suponer que la empresa sí o sí registra los pedidos. Luego, creo que tenía registrar presupuesto. Presupuesto va a ser una interfaz por donde yo cargue. Entiéndase por presupuesto, no es que yo le genero el presupuesto a mi proveedor.
En base a ese pedido, yo le solicité el presupuesto, el proveedor me envió, ya sea por correo, por fax, por WhatsApp, etc. Me envió su presupuesto y yo registro en el sistema ese presupuesto que me envió. Entonces, vamos a tener una interfaz por donde nosotros carguemos nuestro presupuesto y va a ser registrar presupuesto. Y aquí sí puede variar muchísimo. Aquí en particular, ¿qué me dice usted? ¿Un presupuesto debe ser un include o un externo? ¿Por qué un externo? Puedes hacerlo sin presupuesto, puedes hacer una compra sin presupuesto. Ya tu proveedor tú conoces los precios de tu proveedor y puedes hacer la compra directamente. ¿Otra opinión? El presupuesto. O sea, sin presupuesto yo no puedo comprar. Deme fundamento, o sea, porque den su opinión, no tenga miedo, porque esta es la parte más buena realmente de la clase, donde ustedes empiecen a analizar. Aquí se empieza a trabajar con el análisis y empieza a despejar la mente de cada uno. ¿Por qué? Porque estamos hablando del sistema ya. Puede ser que sea un caso anterior que pueda ser incluido a un externo, porque como dijiste, el cliente puede ir a comprar y ahí directo toma con el presupuesto que le damos sin registrar. Muy bien. ¿Otro? ¿Karina? Incluido presupuesto. ¿Por? Sí. Porque cuando vas a un pedido, porque necesitas saber el presupuesto para generar de compra. Pero si vos directamente haces la compra, no necesitas el presupuesto si ya sabes cuándo sale el producto. Pero vamos a aplicar en base a esto. Acá, por ejemplo, tenemos nosotros ya definido el pedido, cómo incluye. Vamos a tomar el ejemplo de nuestro proyecto. Acá, el ejemplo que estamos haciendo. Tenemos incluye el pedido, significa que el pedido sí o sí se va a registrar. Tomando este ejemplo. Ahora, el presupuesto, ¿cómo debe quedar? Incluye incluye por. Porque vos podés también comprar algo sin un presupuesto. Ponele que tu empresa necesita tal producto, una vez que el proveedor te pueda traer un presupuesto, vos tenés que comprar. ¿Sí o sí? ¿Otro? ¿Se fijan cómo hay diferencia? ¿Y por qué yo digo siempre que el trabajo no puede ser igual? Yo no puedo encontrar, por ejemplo, por eso normalmente los alumnos que tienen trabajo repetido se suelen aplazar así, sin compasión, ¿no? Porque es como si fuera que el alumno no hizo. Cada uno piensa diferente y no está mal. Cada concepto que cada uno da está bien. Depende mucho de la política de la empresa. Si a mí me piden mi opinión, yo le puedo decir, no, yo le puedo poner como un STEM, ¿por qué? Y porque, como dijo el compañero, hay ocasiones que yo trabajo con el mismo proveedor. Entonces no hace falta más pedirle presupuesto si yo ya le conozco a mi proveedor. Pero ¿qué pasa si voy a trabajar con un nuevo proveedor? En ese caso, capaz que le pida. ¿O qué pasa si yo hice ese pedido y directamente me voy yo a comprar? O le digo, bueno, puedo generar, no voy a generar una orden de compra obviamente porque directamente voy a pedir, tráenos esto y de tal parte. Entonces no voy a registrar un pedido. Si es que voy a registrar una orden de compra en base a mi pedido, y si es con el mismo proveedor de siempre, bueno, genero una orden de compra, esto se necesita para tal proveedor independientemente del precio. ¿Ok? Que trabajamos juntos hace años, por dar un ejemplo, y ahí capaz que varía algunos precios, pero yo ajusto esos precios porque supongamos que es el proveedor más barato que me suele traer, entonces varía mucho. En este caso yo le pondría STEM para, ya que tengo un pedido y ya que en base a ese pedido puedo variar, le voy a hacer que mi sistema sea un poco flexible. ¿Por qué? Porque si yo le pongo include,
a yo le estoy obligando, independientemente a que sea con el mismo proveedor, que registre, y me voy a llenar de presupuesto en algunos casos que tal vez no sea necesario, porque voy a... Sí, en el caso que sea con el mismo proveedor, voy a registrar un presupuesto que no va a entrar para una evaluación. Entonces, por el cual, para hacer un poquito más flexible el sistema, yo le pondría como un externo en esta parte. La idea es que se entienda bien el concepto. Luego, tenemos que ver quién registra el presupuesto. Aquí yo encontré ya otro usuario, es el encargado de compra. Aquí tengo mi encargado de compra, obviamente va a estar representado o gestionando el módulo de compra. Como yo tengo mi modelo de negocio, que el encargado de compra también gestiona el módulo de compra, aquí va a estar relacionado de forma asociación, cuando es el caso de uso principal, el actor con el caso de uso es asociación. Los casos de uso con caso de uso son incluidos. Entonces acá le digo que va a tener acceso a ese módulo independientemente a que yo ya sé que él va a tocar solamente esto, registrar presupuesto. ¿Dónde yo defino que él toca solamente esto? Cuando hago ya mi especificación. Vamos a ver más adelante, no vamos a entrar todavía. Luego tengo mi generar orden de compra. Entonces vamos a diseñar nuestro caso de uso, generar orden de compra o compras. Y tengo también que mi orden de compra, también el encargado de compra, tiene acceso a él. Ahora, una orden de compra es la oficialización del pedido, teniendo en cuenta que el pedido es un documento interno. En la orden de compra realmente yo le estoy pidiendo a mi proveedor, porque es el documento legal que me dice, ¿sabes qué? Tráeme estos productos, yo ya evalué tu presupuesto, estoy de acuerdo con tu presupuesto, quiero que me traiga. Y genero un documento de orden de compra. Entonces, ¿qué tipo de relación iría en la orden de compra? Si trabajo con un proveedor, acuérdense que tenemos un pedido. La orden de compra tiene que ser include o externo. Si la orden de compra debe ser include o externo. No, vas a generar, en cada compra vas a generar, en base al pedido nomás, una orden nomás. Acordate que cuando vamos a hacer una compra, vamos a registrar un pedido, hay ocasiones que vamos a registrar presupuesto, hay ocasiones que no, y aquí tengo que saber si la orden de compra sí o sí voy a generar siempre, en base al pedido. Teniendo en cuenta que la orden de compra ya es un documento legal, no es una nota de pedido interna que no tiene ni referencia. Tengan en cuenta que si vamos a trabajar con proveedores, en la orden de compra recién se asigna al proveedor. En el pedido yo no puedo definir todavía el proveedor, porque en el pedido yo solamente registro lo faltante, eso se evalúa, se pide presupuesto si es necesario o se genera la orden. Cuando se genera una orden recién, se asigna de quién proveedor voy a solicitar. Ya que el pedido puedo yo solicitar presupuesto a varios proveedores, pero en la orden de compra yo solicito solamente a uno, no puedo solicitar a varios, porque me va a traer ya el producto. Includo hable, no tenga miedo. Ustedes tienen que tener en cuenta que cuando más nos equivocamos, más aprendemos.
Y acá nadie se equivoca, porque acá solamente estamos debatiendo. No hay ninguna evaluación, no hay nada, estamos debatiendo. Para vos incluye. Guillermo, con la cabeza dijiste así también, incluye. ¿Por qué incluye? Porque hace como explicaste, una vez que ya te ha hecho el pedido, ya, o sea, cuando te ha hecho el presupuesto, vos ya seleccionaste a qué proveedor vas a comprar. Ya no podemos cambiar otra vez cuando ya tenés la orden de compra. La chica, las dos chicas ahí, incluyo este. Yo creo que ¿Por? porque si bien podés se registra el proveedor, vos también puedes hacer la orden sin el proveedor, sin registrar el proveedor. Y en este caso también podés ¿En qué caso vas a hacer una orden? Está bien que pueda hacer pero el otro concepto no es lo que me quedó volando ahí. ¿En qué caso, por ejemplo, una orden registra el proveedor? La idea, Bueno, podría ser sin una orden de compra, una compra así. ahí está. Tienen que tener en cuenta, ustedes tienen que tener, cada vez que hacen un proceso, tienen que tener en cuenta cuál es el siguiente proceso. Y ahí yo defino si incluyo este. Voy a representar acá. El siguiente proceso es registrar factura compra. ¿Por qué diseño ya esto? Para que ustedes puedan entender un poquito cuál es la idea. La idea con esto es poder identificar cuál es el siguiente proceso para saber si es una relación de tipo incluido este. Yo tengo orden de compra. Si yo le pongo STEM, suponiendo que yo le agregue esta relación de tipo STEM, le estoy diciendo que voy a poder registrar mi factura algunas ocasiones sin necesidad de la orden. Eso es lo que estoy representando ahí. Y utilizando este ejemplo directamente puedo registrar la factura desde el pedido, no sin el pedido, porque mi pedido tengo como incluir. Entonces, en base al pedido yo puedo registrar la factura y en la factura nomás le asigno el proveedor. Eso le estoy diciendo con esta relación. Ahora, si yo cambio la relación y le pongo que es include, le estoy diciendo que para yo poder registrar la factura, sí o sí debe existir primeramente una orden de compra. Y ahí es donde yo tengo que definir si es incluido este. Otra cosa que no tiene nada que ver, pero tiene que ver con el diseño, es la orientación de la relación. Si te fijan, cuando incluye la flecha apunta hacia el caso de uso hijo, diríamos, ¿verdad? Sin embargo, cuando estén hacia el padre. ¿Por qué? Porque este es una extensión de este. Y eso yo defino en base al libro que leí. Si yo, por ejemplo, leí el libro StarOML 2.0 y le defino include, me dice que dentro de este proceso debe estar incluido todo esto. Si yo utilizo Kendall y Kendall, está del revés el include. Y me dice que en estos procesos está incluido. El punto de vista no es lo que a veces es diferente, pero por si le llega a preguntar. Normalmente cuando se ve una relación no tan común, se suele preguntar. Volviendo, quedamos en incluido este. ¿Incluye lo demás? Y tampoco me digan como los otros mis alumnos. Depende de la empresa, pero sin fundamentar. Ustedes pueden decir depende de la empresa, pero siempre y cuando fundamentando, así como están haciendo, fundamentando del por qué. Concuerdo con el compañero que no siempre va a
no siempre. Sí, pues te podía comprar más de una, pero después sí o sí tienes que registrar la factura. Sí, la factura sí o sí se debe. Sí. La factura, entonces vamos a decir que la factura es incluida, ¿verdad? O hay ocasiones que puedo comprar sin registrar la factura. ¿Mm? Siempre tengo que registrar la factura. ¿Y si mi empresa no registra la factura? ¿Qué pasa si mi empresa no registra la factura? Tenemos en el documento tenemos una parte que se llama aspectos legales. Evasión de impuestos o cosas. Entonces, la factura sí o sí tiene que registrar. La empresa puede hacer evasión de impuestos, no importa eso, pero tu sistema no tiene que permitir. ¿Por qué? ¿Sabe qué va a hacer la empresa? No, el sistema me permitió así. Yo cargué y el sistema no cargué sin necesidad de la factura dentro del sistema. Por eso pues la nota de crédito, la nota de remisión, por eso está asociado a una factura. Si la nota de remisión no está en una factura, es como si fuera que yo registré un traslado de una compra que no tiene una boleta legal o un documento legal. Entonces, si se fijan acá, todo ya tiene relación y se van a dar cuenta de lo que programaron. Está así al aire, ¿no? Eso que programaron LP2, LP3, taller, se programó por programar, ¿no? O sea, así nomás se hizo. Y no está mal, porque eso se hizo para que ustedes puedan aprender a programar. Aquí sí ya tienen que programar en base a lo que tiene que ser. Entonces esto varía muchísimo. La orden de compra en una empresa mínimamente seria tiene que ser incluida. ¿Por qué? Porque normalmente las empresas medianas grandes no se van ellos a comprar. O si se van ellos a comprar, genera una orden de compra para que el proveedor le prepare. Una despensa normalmente viene el proveedor a levantar el pedido y ahí genera la orden con ese pedido. Yo necesito esto, y ahí genera la orden. Y con esa orden viene la factura. Y viene la nota de remisión traslado. Hay empresas de esos autoservicios que trabajan así. Entonces, terminan haciendo una orden de compra. Ahora, como dicen los compañeros, yo si una empresa que me voy a comprar, encuentro un descuento, vamos a suponer que llevo una orden de compra, luego encuentro algunos descuentos y me parece conveniente comprar, puedo comprar y viene en otra factura y no viene con una orden de compra, entonces puede ser también. Digan cómo depende mucho del análisis y de cómo tiene que trabajar la empresa. No significa que esté trabajando de forma ilegal, es la forma que trabaja. Entonces le vuelve mucho más flexible al sistema porque puede permitir o no una orden de compra. Se agranda más el trabajo nomás. Al momento de programar, tengo que programar con orden, sin orden. En mi programación, cuando registro mi factura sin orden, la clave primaria de la orden de compra tiene que permitirme quedar nula. Por regla de integridad, la clave primaria no puede quedar nula. Pero si eso necesita mi sistema, tengo que permitir que esa clave primaria registre valores nulos. Si hago un backup de una base de datos y después quiero restaurar a otra base de datos, tengo que aplicar primero esa regla de integridad que me permita. O en todo caso, algunos, los programadores más vivos, directamente registran número de orden 1, ninguno. Por valor por defecto nomás ya.
pero eso tiene que permitir a nivel de programación guardar cuando es sin orden y guardar cuando es con orden. ¿Entiendes? Luego de registrar factura, hacía también el encargado de compra. Teníamos también, creo, cuentas a pagar, perdón. Cuentas a pagar no va a ser una interfaz gráfica. ¿Por qué? Si yo defino mi factura a crédito, le digo que va a ser el intervalo cada 30 días o cada mes en 8 cuotas, automáticamente me tiene que generar en una tabla llamada cuenta a cobrar las cuentas pertenecientes a esa factura. Entonces, en mi caso de uso, yo puedo directamente llamarle registrar facturas y generar cuentas a pagar. Así. ¿Por qué? Porque va a ser un proceso. El libro de IVA es la misma cosa. Entonces yo aquí no voy a ponerle registrar factura, coma, libro IVA compra y generar cuenta a pagar. Y así quedaría este caso de uso. Definiendo que estos 3 alcances aquí voy a cumplir dentro de mi factura. Una cosa es lo que tengo definido como alcance y otra cosa sería el caso de uso, que se va a convertir en una interfaz gráfica. ¿Por qué? Porque el alcance me define los procesos que va a tener mi sistema. Pero cuenta a pagar y libro de IVA es un proceso interno de la factura. Entonces represento que se va a cumplir ese proceso, pero dentro de la factura. ¿Hasta ahí? Bien. Teníamos luego nota de crédito y débito, el cual sería registrar nota de crédito y débito. La nota de crédito y débito es un registro. ¿Por qué? Porque el proveedor genera y nosotros registramos si es que hubo una devolución, algún descuento o hubo un cargo o un valor agregado sobre algo. ¿Qué tipo de relación iría aquí? ¿Include o extend? Y analice bien antes de contestar. Nota de crédito y débito, teniendo en cuenta que se aplica en base a la factura. Investiguen un poquito en qué momento se utiliza una nota de crédito y débito. Cuando ustedes lleguen al cuarto, yo ya quiero que ustedes de memoria manejen eso. Cuando se anula una factura por anular una factura. Por anulación de factura puede ser en el caso de que la factura no sea del día, sea de fecha anterior. Entonces se anula a través de una nota de crédito. Después, otro caso, devolución del producto. Yo devuelvo, entonces vamos a suponer que devuelvo de forma parcial X cantidad de producto porque está averiado. Entonces el proveedor no tiene para reponerme, entonces me aplica una nota de crédito. Genera y yo registro. Muy bien, está bien el concepto del porqué. Ahora, includo este. Incluye. ¿Otro? Incluye, dice el compañero. ¿Están todos de acuerdo? ¿Tiene que ser incluye? ¿Escucha otra opinión? ¿Le agregamos incluye? ¿Alguna duda? ¿Está bien así? Veo gente que está dudando. Vamos a esperar al compañero que confíe. Lucas. Nota de crédito. Se aplica sobre la factura que me generó el proveedor, que yo registré. Es incluye este. El compañero dice incluye. Incluye. Acá todo incluye. Ahí en el fondo, ya diría que está tapándolo su cara. Incluye este.
Bueno, ahí no sabes. ¿Lo demás no incluye? ¿No? ¿No sabes o estén? ¿Por qué Bruno estén? Muy bien, Bruno. Excelente. Excelente, Bruno. No siempre la nota de crédito y nota de débito no siempre se van a aplicar. ¿Qué pasa en donde yo registro la factura y está todo bien? No necesito anular ni no voy a devolver. No voy a directamente aplicar una nota de crédito. ¿Entiendes? No, acá por ejemplo no es que si hay una nota de crédito no registro, no. Obviamente si hay una nota de crédito sí o sí voy a registrar, pero no siempre de esa factura. Tengo que tomar en cuenta esta factura. En base a esta factura, vamos a suponer que me vino esta factura, yo registré, está todo bien, no tengo necesidad de anular, no voy a devolver nada, no se aplicó ningún interés por flete o por traslado, no va a haber una nota de débito, tampoco va a haber una nota de crédito. Entonces no voy a necesitar registrar. ¿Se entiende? Porque la nota de crédito se aplica en base a la factura. Entonces en ocasiones de que haya devolución, algún descuento o alguna anulación, solamente en ese caso se registraría, por el cual es un STEM. Muy bien, análisis de compañía. Viste cómo vamos aprendiendo así cuando hacemos la prueba. Ahora, algo divertido. Nota de remisión, que ustedes ya hicieron yo sé ya que hicieron traslado. Pero ahora vamos a orientar un poquito hacia la factura. Registrar nota de remisión. Y veo que mi nota de remisión también registra mi encargado de compra. Entonces está totalmente balanceado porque tengo aquí mi encargado de compra y mi modelo de negocio también. La nota de remisión, incluyo este. Incluye. También que mi empresa siempre va a usar. ¿En qué caso se aplica una nota de remisión? Cuando el proveedor te manda los artículos o cuando vos mandas los artículos a otra sucursal. Muy bien. ¿Otro? Cuando yo compro, cuando me viene sí o sí con una nota de remisión. ¿Y si yo me voy a comprar? ¿Está bien? Porque si es traslado entre sucursales, no siempre que se realice la compra se va a trasladar, hay veces más que voy a trasladar. ¿Estén? Bueno, una estén. Y por último, teníamos registrar, que hace el mismo encargado de compra o de depósito, ajuste de esto. Y aquí quiero preguntarle, ¿hay alguna duda sobre ajuste de esto? No, es actualizar esto. O sea, actualizan esto en base al ajuste, pero no es el mismo concepto. Uno me dice que ajustar esto es actualizar esto. Hace ese proceso, pero el concepto del ajuste de esto es otro. No hay duda sobre el concepto de ajuste de esto. Quedamos claro que el ajuste de esto se da cuando hay algún vencimiento o hay que ajustar lo físico con lo que el sistema lanza. Todo bien. Ajuste de esto. Incluyo este. Fíjense bien cuando van a responder. Incluyo este. Y me posiciono en mi proceso de compra. Cuando voy a comprar. Cada vez que voy a comprar tengo que ajustar. Para ver que lo que te mandaron está bien.
El ajuste es otra cosa. Yo ajuste por depósito es. Ajuste de mi depósito. O sea, no tiene relación con tu compra. Con mi depósito sí, pero con la compra no. Esto es para no hacer todo un módulo de inventario, se agrega en compra. Si no te van a pedir hacer un módulo de inventario. ¿Qué es lo que hago con el ajuste? Hago mi inventario, verifico si hay alguna diferencia, ajusto para que el sistema me lance lo que realmente tengo en mi depósito. Vamos a suponer que tenía 10X productos, pero 5 ya está vencido. O otros 5 se perdieron o están averiados. Entonces yo no puedo, por ejemplo, decir que tengo 40, siendo que 15 ya no existe. Ya no puedo vender porque está vencido. Entonces aquí me lanza un valor, pero físicamente tengo otro valor. Entonces tenemos que ajustar a que yo pueda tener el valor exacto de lo que tengo en mi stock de mi depósito de forma física. Entonces el inventario se hace por depósito o el ajuste se hace por depósito. Ahora lo que yo pregunto es si el ajuste tiene que ser un include o extend y le ayudo. ¿Tengo que hacer un ajuste necesariamente cada vez que voy a comprar o no? No es necesario, ¿verdad? Entonces va a ser un Muy bien. Una pregunta. ¿Se entendió? ¿Seguro? Bueno, la parte de diseño dejamos